directorio de la Caja de Profesionales Universitarios se reunirá esta tarde a partir de la hora 14:30 para analizar una serie de medidas urgentes destinadas a atender la situación de la institución, luego de la decisión del Senado de postergar la votación de la ley de salvataje hasta el 30 de junio. Entre las medidas que se analizan está la posibilidad de que el pago de las jubilaciones y pensiones correspondientes al mes de julio se realice en dos partes. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a MBD Noticias. Comenzamos con información con 15 grados a esta hora. Una jornada que va a seguir con el cielo claro, algo nuboso, periodos de nuboso, una máxima anunciada por Inumet de 17 grados. Vemos las cámaras del Centro de Gestión de Movilidad de la Intendencia de Montevideo, en Lindoro Forteza, entre José Antonio Cabrera y 8 de octubre. Hay obras de saneamiento. En Aquistapase, entre Palermo y Rivera, también hay obras de saneamiento. Luis de la Torre, entre José Benito Lamas y Carlos Maeso, y obras de hormigonado hasta las 19 horas. Vemos los títulos que se están destacando a esta hora. El ex senador del Frente Amplio, Charles Carrera, fue imputado por fraude, falsificación ideológica y utilización indebida de información privilegiada a pedido de la fiscal Sandra Fleitas. El ex senador Carrera afirmó que probará su inocencia en el proceso judicial y denunció que esto es una operación política de enchastre contra él y contra su partido. El Senado postergó hasta el 30 de junio la votación del proyecto de ley de salvataje de la Caja de Profesionales y una comisión especial que sesionará todos los días buscará acuerdos definitivos. El ministro de Economía, Gabriel Odone, defendió el proyecto de ley de rendición de cuentas, información que fue cuestionada por legisladores nacionalistas y por la exministra de Economía, Azucena Arbeleche. El presidente Yamandu Orsi no descartó la idea de instaurar un triunvirato al frente de la Fiscalía General de la Nación en caso de que persista la falta de acuerdos políticos para renovar la titularidad de ese organismo. Al menos 3 policías muertos y varios heridos es el saldo de los enfrentamientos registrados este miércoles entre las fuerzas de seguridad y campesinos seguidores de Evo Morales. El presidente de la República, Yamandu Orsi, se va a reunir con la dirección del PIT-CNT el próximo 23 de junio. Allí le va a plantear las prioridades programáticas que surgieron del 15º Congreso Ordinario de la Central Obrera. Entre otras propuestas, se supo que el movimiento obrero plantea la creación de un impuesto del 1% de los sectores más adinerados de la sociedad que se debería destinar a combatir la pobreza infantil y la reducción de la jornada laboral semanal a 40 horas sin pérdida de salario. La dirección entrante, recién emanada de la elección que deriva de nuestro 15º Congreso Nacional Ordinario, le solicitó una reunión al presidente de la República para presentar la nueva dirección, para, digamos, comentar con el presidente las prioridades programáticas que surgen del Congreso, entre las cuales destaca la necesidad de un ámbito tripartito de diálogo social hacia una estrategia de desarrollo nacional, que es muy importante. Mismo esta propuesta que hacíamos para que haya un tributo al 1% más rico de la sociedad uruguaya que pueda ser destinado a abatir la pobreza infantil. Evidentemente se viene el presupuesto nacional, los consejos de salario, estamos en los prolegómenos de que se convoque el diálogo social para la seguridad social y nosotros tenemos un planteo, digamos, de avanzar hacia una ley que establezca un máximo de horas trabajadas en la semana de 40 horas semanales con pago de 48, una serie de propuestas. Abdala consideró una señal positiva del gobierno la suspensión por 60 días del régimen de licencias médicas. Me parece que es una señal bien positiva desde el punto de vista del diálogo, de la negociación colectiva, porque es un periodo que hay que aprovechar, digamos, para llegar a un acuerdo que no vulnere la negociación colectiva, que no vulnere los derechos de los trabajadores y las trabajadoras y que sea positivo, ¿no?
El ex senador del Frente Amplio, Charles Carrera, fue imputado por fraude, falsificación ideológica y utilización indebida de información privilegiada a pedido de la fiscal Sandra Fleitas. La jueza del crimen organizado, Lorena Juliano, hizo lugar al pedido de la fiscal, pero rechazó las medidas cautelares solicitadas de prisión domiciliaria con tobillera y prohibición del uso de las redes sociales por 150 días. Yo imputé delitos contra la administración pública. Entonces, en la administración pública, el sujeto pasivo es la sociedad en su conjunto. Por lo tanto, sí. Vamos a esperar qué es lo que dice el tribunal para sacar conclusiones. ¿Podríamos resumir que usted se va conforme con la formalización, pero no con las medidas cautelares? Bueno, por algo las apelé. Entonces, si las apelé... Se ha dicho que hay aquí, detrás de esta imputación y de esta formalización, un objetivo político. ¿Qué opina al respecto? Los fiscales, la única opinión que podemos tener es cuando emitimos el voto. Los remito a la ley orgánica del Ministerio Público. Nosotros no somos políticos, nosotros somos funcionarios públicos de carrera. Por lo tanto, también podría haberme planteado, que se me planteó en los hechos cuando tuve que intervenir en el caso del presidente Yamandu Orsi, y evidentemente yo actué desde mi lugar como representante del Ministerio Público y con lo que las evidencias tenían y como debía de ser. O sea, a nosotros nos es independiente. Si usted me pregunta si voto, voto, sí. Si tengo que decir a quién voto, no, el voto, por algo el voto es secreto, pero que se emita alguna valoración subjetiva, y bueno, es razonable, sobre todo viniendo de la persona que de alguna manera se puede ver perjudicada por una imputación o personas amigas a esa persona, no es una cosa irracional. El ex senador Carrera afirmó que va a probar su inocencia en el proceso judicial y denunció que enfrenta una operación política de enchastre contra él y contra su partido, que atribuyó directamente al ex ministro y actual senador Luis Alberto Heber. Se inicia, dijo, un proceso penal y en ese proceso voy a probar mi inocencia. Eso me da tranquilidad, agregó Carrera en rueda de prensa tras la imputación judicial que dispuso su prohibición de salir del país y la constitución de domicilio por un plazo de 3 meses. En ese proceso voy a poder probar mi inocencia y eso me da tranquilidad. Este proceso en vía administrativa llevó mucho tiempo, ya va para 3 años, y esta operación que lo digo que es una operación política, lo vengo a repetir acá, de enchastre, no solo contra mí, sino contra mi partido, el Frente Amplio, con un objetivo concreto de dañar. Yo fui víctima de espionaje. A mí se me trató de callar, a mí se me persiguió por mi rol opositor contra el gobierno del Partido Nacional y por haber denunciado la mayor entrega de soberanía en la historia, que es el acuerdo Uruguay-Catonatí. En este caso se ha demostrado un actuar absolutamente abusivo de parte de la Fiscalía, no de toda la institución, de 3 personas que las voy a mencionar. En primer lugar, la fiscal Silvia Porteiro. La doctora Sandra Fleitas, que realizó un cambio en la imputación en 10 días, porque veníamos discutiendo 3 años el delito de abuso de funciones, y en 10 días cambia la imputación y pasa a otros delitos, tuvo que haber leído por minuto 763 hojas. Es decir, tengan una idea de lo irracional, de lo abusivo que ha sido su actuar. Y no solamente eso, en esta audiencia, que por suerte primó el criterio de respeto y defensa de los derechos humanos por el sistema del Poder Judicial, en ese sentido, porque también le molestaba que utilizara las redes sociales, que hablara con ustedes, con la prensa, es decir, que ejercitara el derecho más básico y más elemental de un ser humano, que es el de ejercer el derecho de defensa y de criticar, porque que no se olviden los señores fiscales, que tienen alta responsabilidad pública, que pueden ser objeto de crítica. El Senado resolvió este miércoles postergar hasta el próximo 30 de junio la votación del proyecto de salvataje de la Caja de Profesionales ante la falta de acuerdo sobre la estructura financiera que deberá tener las salidas a la crisis y quién o quiénes deberán asumir ese costo. La diferencia sustancial está en si los profesionales activos y los jubilados y pensionistas que cobran su prestación en el instituto deben aportar y en qué medida. Estábamos en condiciones de empezar a votar hoy. Y por allí vino una propuesta, primero una propuesta como de desglosar una parte del articulado, pero el articulado tiene que tener una integralidad, sobre todo en las cargas, que es lo que más preocupa, tiene que tener una integralidad en la solución financiera y tiene que tener tiempos. La caja profesional no tiene fondos para pagar
ya sus jubilaciones y pensiones del mes de julio. Así que nosotros, antes de que termine el mes de junio, esto lo tenemos que resolver. Entonces, allí vino el tema del tiempo, que fue una parte de esas dilaciones que ustedes las vivieron y sufrieron en el día de hoy, en el cual tuvimos como 5 cuartos intermedios. Entonces, se puso... ¿Qué sensación se va al Frente Amplio en ese sentido? Yo particularmente, me voy con la sensación de que el acuerdo es posible, de que todos finalmente tenemos el mismo diagnóstico sobre los problemas y la misma visión estructural sobre las soluciones al problema, que tampoco son muchas ni muy distintas, ¿no? Allí lo que varía es un incrementalismo y una ingeniería en el tema de las cargas. El senador Sergio Botana del Partido Nacional dijo que la decisión de postergar la votación del proyecto de salvataje para la Caja de Profesionales tiene el objetivo de tomar una decisión que contemple a senadores y diputados para que la solución a la que se llegue tenga futuro. Dijo que podría resolverse antes si se llega a los acuerdos, pero en el caso de que fueran necesarios recursos para financiar un mes o dos, la oposición se compromete a votarlos. La única manera de hacer una solución que sea de aceptación en las dos cámaras es que tenga el respeto entre los integrantes de cada cámara. Y entonces los diputados y los senadores, junto al gobierno, trabajaremos en conjunto en la edificación de esta solución. ¿Cuánto se avanzó en las negociaciones? Bastante. Ha habido bastante diálogo, hay propuestas arriba de la mesa. Ahora, esas propuestas se van a enriquecer cuando los diputados estén participando y entonces el que quiera adelantar caminos en este sentido y esbozar soluciones, bueno, corre el enorme riesgo de una brutal desautorización, porque las opiniones de verdad que valen entre todos. Lo más importante es que hay voluntad política de darle solución al tema, de que tenemos la certeza de que la Caja de Profesionales va a seguir adelante y de que, bueno, si no encontramos una solución perfecta, encontraremos una buena solución. Ahora teniendo en cuenta que la liquidez de la caja se marcaba el mes de julio y teniendo en cuenta que va a ser el 30 de junio recién la resolución en el Senado, proyecto que si tiene modificaciones tiene que volver a diputado, ¿no se dilata mucho los tiempos? Vuelve el compromiso de que si fueran necesarios recursos para financiar un mes, 2 meses, se los vamos a votar al gobierno, ¿no? El secretario general de la Confederación de Organizaciones de Funcionarios del Estado, COFE, José Lorenzo López, dijo hoy que los trabajadores preferirían que se derogue la ley de licencias médicas para funcionarios públicos instaurada en la anterior administración, que el actual gobierno decidió suspender por 60 días. López agregó que COFE irá a la negociación con el gobierno con la cabeza abierta, convencidos de que hay que hacer concesiones recíprocas. Nosotros lo que preferiríamos es que esta ley se derogue totalmente, pero como en cualquier negociación hay que hacer recíprocas concesiones. Entonces nosotros vamos a ir a negociar con la cabeza abierta, planteando los argumentos que tenemos y discutiremos y analizaremos con el Poder Ejecutivo a ver hasta dónde podemos llegar y ojalá podamos entendernos y llegar a un acuerdo teniendo presente eso, ¿no? Que en cualquier negociación todos tenemos que hacer recíprocas concesiones, ¿no? El ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Odone, defendió el proyecto de ley de rendición de cuentas en la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda de la Cámara de Representantes. Reiteró allí que la economía está en marcha, pero tiene desafíos. Dijo, instó priorizar el pago de adeudos de ACE y del Ministerio de Transporte y Obras Públicas y pidió aumentar el tope de deuda. La deuda neta del país está íntimamente relacionada con el resultado fiscal y que en la medida que el resultado fiscal que nosotros estamos reportando y proyectando para el cierre de 2025 es un resultado fiscal que presenta un aumento, un deterioro del orden de los 1.000 millones de dólares, nosotros precisamos obtener un endeudamiento
que permita financiar ese resultado fiscal de esa magnitud. Esa es la razón por la cual nosotros entendemos que es muy importante para atender la situación fiscal que el país tiene sobre la mesa, tener ese aumento. Por otro lado, creemos que los otros dispositivos que están abiertos no configuran una solución. El poder usar las cláusulas de salvaguarda que la regla fiscal tiene establecidas, como fue sugerido en la comisión, nosotros explicamos por qué eso no es posible. En primer lugar, porque no están configuradas ninguna de las condiciones de excepcionalidad que habilitan, y en segundo lugar, porque aun cuando usáramos el aumento que surge del uso de las salvaguardas, el monto al que accederíamos no sería suficiente para enfrentar todos los gastos que tenemos durante el año, y para nosotros, como equipo económico y para la gestión de la Oficina de Deuda, es muy importante tener aprobado lo antes posible el nivel de endeudamiento para este año 2025, porque eso define la estrategia, digamos, de acceso a los mercados y de negociación con los organismos internacionales, precisamente para tener el financiamiento. La oposición dice que, según sus palabras, queda de manifiesto que la situación económica que recibió esta administración no es tan mala como algunos actores del Frente Amplio lo han dicho públicamente, y que por otro lado se incluyeron acá adeudos que no se incluyeron en el gobierno anterior del año anterior a asumir. ¿Cuál es la realidad? La realidad es que Uruguay es una economía en marcha, que tiene un conjunto de fortalezas, pero que también tiene un conjunto de debilidades. Entre las debilidades está que la situación fiscal, como yo lo he señalado en varias oportunidades, es relativamente frágil, pero que es manejable. Respecto de cómo se hacía esto en el pasado o no, yo lo único que les puedo decir es que aquí hay un conjunto de obligaciones y un conjunto de compromisos asumidos en 2024 que no tienen fondos para ser enfrentados y que nosotros tenemos que tener recursos para eso. Recibimos ahora a nuestra periodista, Abril Mederos, desde el Parlamento, con novedades. ¿Cómo estás, Abril? Bienvenida, buen mediodía. Buen mediodía, Rosina. Exacto, porque la Comisión de Presupuestos integrada con Hacienda de la Cámara de Diputados aprobó en esta jornada el proyecto de rendición de cuentas, en este caso con el acompañamiento de todos los partidos políticos, pero la oposición no acompañó algunos de los puntos de este proyecto, y para ahondar sobre esto estamos con el diputado del Partido Colorado, Conrado Rodríguez. Rodríguez, muchas gracias por hablar con nosotros. Bueno, ¿de qué se trata qué fue lo que se acompañó por parte de su fuerza política? Bueno, nosotros acompañamos la votación general que tiene que ver con la rendición de cuentas. Es la rendición de cuentas del ejercicio del año pasado, que es el último periodo del gobierno de la coalición. En ese sentido nosotros acompañamos. Sí, no acompañamos, no votamos algunos artículos que a nuestro juicio no tendrían que estar en la rendición de cuentas, artículos que tienen que ver con habilitaciones de pago con respecto a determinadas deudas, por ejemplo las que aduce ACE y del Ferrocarril Central, porque en realidad existe crédito dentro del presupuesto nacional e existen normas habilitantes para hacer esos pagos. No entendemos la necesidad de ponerlo en la rendición de cuentas. Sí, lo que nos deja lugar para pensar es que se quiere intentar construir un relato como diciendo de que las cuentas que dejó el anterior gobierno han sido catastróficas, y es por esto que en definitiva se quiere subir el tope de endeudamiento que tiene el país. Entonces entendemos de que esas normas, esos artículos no tienen que estar, hay normas habilitantes para el pago, y en cuanto al tope de endeudamiento, aquí lo que se intenta es subir el tope de endeudamiento en un 50%. Actualmente el país tiene una norma que establece que son 2.300 millones de dólares el tope que tiene el país para endeudarse por año, y aquí se está aumentando a 3.450 millones de dólares. Realmente entendemos de que es un exceso, de que no han existido las justificaciones suficientes como para poder elevar de esa manera, y volvemos a decir, se eleva en un 50% cuando la propia ley establece que para poder subirlo en situaciones excepcionales se puede subir hasta el 30%. Aquí, si bien se está estableciendo un tope para el año 2025 y no se está haciendo uso de esa cláusula de salvaguarda, entendemos de que es un exceso, de que no han estado justificados por parte del Ministerio de Economía para poder llegar a ese nivel de endeudamiento. Y señalamos también algunas contradicciones, porque se ha venido diciendo con mucha insistencia de que el déficit fiscal que dejó el gobierno anterior es muy alto. Bueno, lo que están haciendo ahora es aumentando el déficit fiscal, porque están aumentando el endeudamiento sin tener ingresos genuinos por la actividad del propio país.
Por lo tanto, creo que hay algunas contradicciones que tienen que ver también con lo que han dicho de que en el año 2024 se hizo una especie de carnaval electoral con el gasto y ahora no hay una sola medida para ajustar el gasto. Ahora, Rodríguez, la oposición dice que estos temas podrían tratarse en el proyecto de ley de presupuesto. ¿Hay entonces un compromiso por parte de la oposición de reforzar presupuestalmente organismos como ACE y lo necesario para pagar la deuda del ferrocarril? Eso va a ser una discusión que nos vamos a dar en el presupuesto nacional. Obviamente tenemos que esperar primero los lineamientos del Poder Ejecutivo, cómo se va a comportar el gasto en cada uno de los años que componen el mandato que tiene la actual administración. Es una discusión que vamos a dar, pero volvemos a decir, el Poder Ejecutivo tiene resortes para poder pagar las deudas que aduce tanto ACE como en este caso también el Ferrocarril Central, que sería un gasto que tendría que hacer el Ministerio de Transporte y Obras Públicas. Le agradecemos estas palabras. Y bueno, estamos también con el diputado del Frente Amplio para conocer cuál es la postura del oficialismo. Mariano Tucci. Tucci, gracias por estos minutos. Bueno, ¿de qué se trata? ¿Cómo observan esta negativa de la oposición de aumentar el tope de deuda y de no querer el refuerzo presupuestal para estos organismos? Bueno, en primera instancia vemos como muy natural que hayan votado su rendición de cuentas, porque hay que aclarar que acá no estamos discutiendo hechos vinculados a la construcción del presupuesto quinquenal próximo ni las administraciones del Frente Amplio. No, estamos votando las resultancias de lo trabajado por la administración del doctor Lacalle. O sea que bueno hubiera sido que no lo hubieran votado en general, hecho que sí ocurrió, se votó por unanimidad. En segunda instancia, y acorde a lo que ha sido la historia del Uruguay, lo que está haciendo el Frente Amplio, la administración de Yamandú Orsi, es poner a consideración artículos que dan cuenta de cumplir con los compromisos que el Uruguay ha asumido en la pasada administración. Y es por eso que han aparecido por allí artículos vinculados a deudas que mantiene ACE, lo que tiene que ver con los medicamentos de alto precio en el Ministerio de Salud Pública, lo que tiene que ver con el tope de deuda. Todo esto, insisto, fue debidamente explicado con lujos de detalle en la pasada jornada por el equipo económico. La postergación de gastos de la administración anterior es mayor que la de otras administraciones. ¿Es necesario este aumento de tope de deuda? Es bastante superior, ¿no? Hubo casi 1.000 millones de dólares que pasaron por debajo del radar fiscal. Esas son las cosas que muchas veces los partidos de oposición no cuentan. Dicen, bueno, es normal que se transfieran gastos de una administración a otra. Sí, es posible, pero no de este tipo, que son absolutamente extraordinarios, y el Uruguay va a tener que cumplir con ellos. Y acá hay un gobierno responsable que vino de verdad a hacerse cargo, no en el anuncio, sino con hechos concretos, y es por eso que esta rendición de cuentas tiene 7 artículos y no vino con un artículo único como otras. Otra cosa a la que alude la oposición es que este tipo de decisiones respecto al presupuesto deberían tratarse en la ley de presupuesto. ¿Por qué no optar por esa opción en todo caso? Bueno, ellos insistieron mucho en que hay, ya están previsionados algunas partidas para dar cumplimiento con estas erogaciones que tienen que hacer algunos institutos del Estado y que herramientas legales, pero el ministro fue muy claro, todo lo que existe no es suficiente, hay cuestiones bien concretas, por ejemplo, con ese convenio que da cuenta entre el Ferrocarril Central y un consorcio, o lo que sucede con los proveedores en ACE, que hay que poder cumplir y pagar. Y para pagar se precisan recursos, y los recursos pretendemos conseguirlos a través de este articulado que presentamos hoy en comisión, que se votó por mayoría Frente Amplista y que esperemos el próximo martes que viene tengamos los votos de alguno de los partidos políticos de la coalición para poder darle trámite y que pase al Senado de la República. Muchísimas gracias, diputado. Bueno, la palabra del diputado Mariano Tucci tras la aprobación del proyecto de rendición de cuentas que, como bien decía, él se pasará al Pleno de la Cámara Baja este martes para luego sí pasar al Senado. Muy bien, muchas gracias, Abril. El presidente del PIT-CNT, Marcelo Abdala, calificó como un fenómeno aberrante la existencia del trabajo infantil en nuestro país. En el marco de la conmemoración del Día Mundial contra el Trabajo Infantil, Abdala dijo que se necesita una política de desarrollo y acciones contundentes para terminar con esta problemática. Bueno, es un fenómeno aberrante que es hijo, digamos, de la desigualdad y de una sociedad que prioriza mucho más la acumulación de capital que la buena vida de la gente. Y que desde nuestra perspectiva, tal cual planteamos el 1 de mayo, se resuelve con una estrategia de desarrollo que permita que nuestra gente pueda vivir bien a través del trabajo de calidad de los grandes, permitir el desarrollo educativo de nuestra infancia y adolescencia,
y además abordar desde las dimensiones que tienen que ver con la discriminación racial, con la discriminación de género, con el tratamiento de los inmigrantes, de qué manera, digamos, podemos generar una sociedad donde esta aberración no suceda, ¿no? Pero se necesitan políticas contundentes. Es bien importante hoy, que es el Día Mundial por la Erradicación del Trabajo Infantil, señalar esto, pero el año tiene 365 días y esto tiene muchísimo que ver con el planteo que hizo el PCNT el 1 de mayo, que estableció que si se ubicara un tributo al 1% más rico de la sociedad uruguaya, se podría abatir un fenómeno que está muy emparentado con el del trabajo infantil, que es una parte grande de la pobreza infantil. Y bueno, son cuestiones que naturalmente están arriba de la mesa de las prioridades del PCNT. Por otra parte, Abdala expresó el respaldo del PIT-CNT al Zunca y recordó que ese sindicato, a través del Fondo de Vivienda, es el que hizo la denuncia penal por presunto manejo irregular de fondos. Expresó el repudio de la central a cualquier forma de utilización de dinero de los trabajadores para fines espurios y destacó que aguarda los resultados de la investigación judicial. Segundo bloque de MB de Noticias. Continuamos con la información. Con 15 grados a esta hora aquí en Montevideo. El presidente Yamandu Orsi no descartó la idea de instaurar un triunvirato al frente de la Fiscalía General de la Nación en caso de que persista la falta de acuerdos políticos para renovar la titularidad de ese organismo. Aseguró que el gobierno va a encarar este tema luego de la aprobación del proyecto de ley de presupuesto. Vamos a esperar que pasen estas cosas, presupuesto, rendición de cuentas, todo eso. Yo dije en la campaña y lo sigo sosteniendo y lo he hablado incluso con referentes de la oposición, que no podemos dejar pasar otro periodo sin resolver esto, porque ya están, las pruebas están ahí. La idea de un fiscal o de una fiscal que está subrogando está bien, pero el sistema político creo que estamos en falta. Y ahí, como tú dices, yo soy mano y tenemos que trabajar. Ahora, si ya voy con nombre, capaz que la complicó. Hay que escuchar a ver, porque incluso, yo no sé si ustedes recuerdan que se hablaba de si es un triunvirato, si es unipersonal. Yo no me niego a ninguna de las posibilidades. Sí, visitó el Parque Industrial Ruta 5, emprendimiento ubicado en Juanico, Canelones. Destacó allí el rol de la logística. Celebró que la firma Grupo RAS haya comprado locomotoras para transportar carga por la vía del ferrocarril central. Dijo que lo mismo ocurrirá con otras empresas y llamó a pensar en la continuidad de la vía hacia el norte del país. Cuando decidieron instalarse acá, todavía no existía el ferrocarril central, pero tenían la puntería. La empresa tenía la puntería de poder utilizar el ferrocarril. Viene el ferrocarril central, hoy ya la empresa ha comprado locomotoras, va a haber un servicio diferente al que va a existir, porque hay un operador que brinda un servicio a una empresa que todos sabemos que tiene una empresa de pasta de celulosa, pero va a haber otros servicios porque hay otros interesados en utilizar el ferrocarril central. Yo dije hace mucho tiempo que el ferrocarril central estaba vinculado y nació pensando en una producción determinada, pero que a nosotros, a los departamentos por el cual pasaba, nos iba a generar una sinergia que nos iba a potenciar este tipo de emprendimiento. Así que hoy se encamina todo por ruta, pero en poco tiempo, con 3 vías de desvío que tienen acá al lado, se va a utilizar el ferrocarril y ya han comprado además. Se puede estar ampliando porque en Florida se trabaja en un polo logístico donde también el ferrocarril sería fundamental. Florida, Durano, Paso de los Toros, yo creo que todos esos departamentos, en todas esas localidades, he recibido iniciativas o por lo menos ideas de poder potenciarlo. Y yo creo que después que hagamos el puente o que el Uruguay pueda hacer el puente sobre el Río Negro, creo que esto va a seguir. Y yo no renuncio a seguir pensando en Rivera o Salto para poder cruzar la frontera. El Ministerio de Relaciones Exteriores informó en un comunicado que en los próximos días se reactivará la atención consular entre Uruguay y Venezuela, luego de la interrupción de las relaciones diplomáticas vigentes desde julio del 2024. El ministro Mario Lubetkin sostuvo que retomar el vínculo consular va a permitir atender la situación de algunos ciudadanos uruguayos en Venezuela y viceversa, pero aclaró que esto no implica que el gobierno cambie de opinión sobre no reconocer el último resultado electoral en el país caribeño. Tenemos el caso del ciudadano detenido en Venezuela, tenemos un desgraciado caso de un ciudadano que falleció hace 2 semanas, pero por el hecho de no tener un mínimo de relaciones consulares con Venezuela, todo se nos está complicando con ese país.
y estamos buscando, tratando de acelerar caminos, no para el restablecimiento de relaciones diplomáticas con Venezuela, que no está planteado, pero algún mecanismo consular, y en eso tenemos que acelerar el ritmo, porque si no, es el preso, es el ciudadano que fallece, y van a haber otros casos, porque tenemos miles de uruguayos en Venezuela, y tenemos miles y miles de venezolanos aquí, que ustedes muchos saben cuál es la situación de la vida diaria. Ese es un tema que tenemos que resolver rápidamente. Al tener todo cerrado y al ser un gran país y al tener miles de uruguayos así, es lógico que pasa este tipo de cosas. Lo que nosotros decimos es, ya no se sostiene más esto, tenemos que ir a encontrar alguna solución en la que estamos buscando. La forma consular no se pega a la forma diplomática de representación. Nosotros está claro que dijimos desde el primer momento, nosotros no reconocemos los resultados de las últimas elecciones presidenciales y mantenemos esa posición, no los reconocemos. Pero no va de la mano el hecho de ayudar a los ciudadanos desde el punto de vista consular, tanto allí como aquí, para los dos lados. Eso es lo que estamos viendo técnicamente para resolverlo. Candidato a rector de la Universidad de la República por el Espacio Universitario Renovador, propone cambios significativos en el funcionamiento de la institución y en la educación superior uruguaya. La propuesta, que contempla la creación de varias universidades públicas en Montevideo y el interior, implica la modificación de la ley orgánica, lo que se plantea concretar en un plazo de 2 años. Estamos proponiendo una reestructura general del sistema de educación superior uruguayo, que requiere, entre otras cosas, una reforma de la ley orgánica de la universidad. Hace muchos años que se maneja la idea de diversificar el sistema de educación uruguayo, sistema de educación superior uruguayo, que está muy concentrado en una única institución, la Universidad de la República. Eso no es sano, tener tantas fichas en un solo número, es mejor tener un sistema más diverso. Y la razón por la cual eso no ha sucedido es porque el país está dividido políticamente en 2 mitades, ninguno tiene mayorías especiales para crear entes autónomos a su imagen y semejanza, y la derecha política no quiere crear entes autónomos cogobernados y la izquierda solo quiere crear instituciones de educación superior gobernadas. Entonces el resultado es que no se crean nuevas instituciones y seguimos en esta situación que no es deseable. Lo que estamos pensando es que crear algún sistema de acreditación que validara sectores de la universidad o cosas a crear que ya estuvieran maduras para transformarse en universidades independientes. Pensamos en algunos centros en el interior y varias universidades a nivel de Montevideo. Quizás estamos pensando en 2 en el interior y 3 en Montevideo, pero eso hay que analizarlo en mayor detalle. Y nos parece que están dadas las condiciones. No solo están dadas las condiciones, sino que se ha transformado en una necesidad. Con casi 170.000 estudiantes, la Universidad de la República es la tercera más grande de América Latina luego de México y Argentina, dice Yebor, quien defiende volver a instituciones de escala humana. Es más importante tener algunos centros de buen nivel que dispersar los esfuerzos en una gran cantidad de sedes, sostiene el académico, quien destaca que hay problemas de gobernanza en la UDELAR. Tenemos déficit democráticos, tenemos déficit de gestión y eso requiere un cambio sustancial, no un maquillaje. Y esa es, yo creo, la característica principal de nuestra propuesta, que estamos proponiendo en un plazo de unos 2 años, elaborar un proyecto de reforma de la ley orgánica que en estas líneas para enviarlo al Parlamento. El diputado Juan Martín Rodríguez del Partido Nacional cuestionó las expresiones políticas de apoyo a la expresidenta argentina Cristina Fernández que se han realizado desde Uruguay. El legislador enfatizó que Fernández ha sido condenada por corrupción y espera que desde sectores políticos uruguayos no se esté preparando el terreno para darle asilo político, dijo a la exmandataria argentina, en algún país afín al kirchnerismo. Lamentablemente hemos tenido que observar, leer comunicados de prensa, primero del Partido Comunista en la tarde-noche de ayer. Hoy en la mañana hemos visto senadores del gobierno hacer referencia a una situación de indefensión por parte de la señora Fernández de Kirchner, utilizando un término que se ha vuelto como una especie de latiguillo en toda la izquierda latinoamericana, que es el lawfare. ¿Qué es el lawfare? Bueno, eso es una invención de aquellos representantes de la izquierda en Latinoamérica que dicen que hay una supuesta persecución política a través de la justicia. Claro, lo que no dicen es que estos individuos, Rafael Correa, Evo Morales, Pedro Castillo en Perú, el Lavallato en Brasil, ahora Fernández de Kirchner, lo que son condenados son por delincuentes, por ser corruptos. Quiero pensar y espero
que las salidas públicas de representantes del gobierno aquí en Uruguay, de parlamentarios, dirigentes políticos, no estén sentando las bases o preparando el terreno para darle asilo a la señora Fernández de Kirchner en alguna embajada de algún país con gobierno compañero del kirchnerismo. El Partido Nacional, con votos de legisladores de la oposición, resolvió citar a la Comisión de Constitución y Códigos de la Cámara de Diputados al fiscal de lesa humanidad, Ricardo Percivale, para que amplíe las denuncias que realizó sobre la actuación en su contra del entonces fiscal de Corte, Jorge Díaz. El diputado por Maldonado, Diego Echeverría, del Partido Nacional, dijo que es importante saber qué causas estaba investigando Percivale cuando Díaz dispuso su traslado de fiscalía. Hechos realmente graves que no se pueden dejar pasar por alto en aras de la transparencia, en aras de que a todas las partes involucradas obviamente se eche luz sobre esta situación. Bueno, hoy tenemos la oportunidad que concurra, que informe qué causas eran, quiénes eran las personas investigadas, cuáles fueron las fechas y los destinos de esos traslados por los cuales se sintió perjudicado. Y un tema que también nos interesa es si había algún pedido de procesamiento en su momento cuando se dio esta especie de obstaculización que él denuncia. Desde el oficialismo, el senador Nicolás Viera señaló que en este caso el fiscal tiene todas las garantías para presentar la denuncia por el hecho, más allá de lo que es la comparecencia en sí como organismo en el Parlamento. ¿Qué mirada tiene? A ver, los caminos institucionales están, también. Nosotros legítimamente optamos por porque nos parece además de una gravedad institucional tal que va más allá de las herramientas que tenga o de quién era el fiscal de Corte y qué lugar ocupe ahora. Se trata de echar luz sobre hechos sucedidos en su momento que son realmente graves y que desde el punto de vista institucional, por lo pronto a nosotros nos parece que amerita a que en el ámbito institucional por excelencia, que es el Parlamento, se brinden las informaciones, las explicaciones y se eche luz, repito, por el bien de todas las partes. El diputado del Partido Nacional y ex subsecretario de Salud, José Luis Sadjian, cuestionó las cifras sobre la deuda de ACE manejadas públicamente por el Frente Amplio y presentadas en el proyecto de rendición de cuentas. Sostuvo que el planteo del gobierno es una excusa para incumplir las promesas. Se piden 2.600 millones de pesos para pagar deudas de la administración. Pero fíjense que cuando asumió el presidente de ACE hablaba de 180 millones. El ministro Done, cuando vino al Parlamento en marzo, hablaba de 280 millones de dólares. En estos días, el presidente de ACE volvió a hablar de 100 millones. Y ahora en la rendición de cuentas se incluye un artículo que son 60 millones de dólares. O sea, el Frente Amplio manejó 4 cifras distintas para esto. 4 cifras distintas para decir cuánto había de deuda. Es un argumento que se está usando para no hacerse cargo o para trasladar responsabilidades hacia otras administraciones. Que déjeme decirle algo, ACE tiene un presupuesto de 66.500 millones de pesos y gastó el 99% de ese presupuesto, mucho más de lo que había en el 2019. Y esto que va a pasar de las deudas también pasó en el 2019. Nosotros también asumimos con deudas de ACE. Ahora, ¿cuál es la diferencia? No salimos públicamente, y quizás fue un error, a poner esta situación como una excusa para no hacernos cargo de todo lo que habíamos comprometido. La red de alimentos compartidos Redalco va a realizar este fin de semana una nueva campaña de recaudación de fondos para sostener el trabajo de la ONG que atiende semanalmente con frutas y hortalizas a 50.000 personas que están vinculadas a 400 organizaciones. La campaña se llama Misión Platos 2025 y los que quieran colaborar pueden hacerlo ingresando a la página web misionplatos.com. La red de alimentos compartidos, Redalco, nació en 2016 con el fin de evitar el desperdicio de alimentos de la cadena de producción y comercialización frutícola. Sus integrantes recuperan, revalorizan, seleccionan y distribuyen los alimentos a una red de beneficiarios que atiende a la población más vulnerable. A partir de mañana, del 13 al 16 de junio, comienza nuestra Misión Platos. Es nuestra campaña anual de recaudación de fondos para ayudar justamente a sostener este trabajo y el apoyo que realizamos en todo lo que es el trabajo de Redalco para la recuperación y distribución de los alimentos y la donación a toda la red de organizaciones beneficiarias. Con esta recaudación podemos sostener nuestro trabajo, cubriendo todos los costos involucrados. Y justamente a partir de mañana, del 13 al 16, se pueden sumar a través de misionplatos.com.
cada donación que realicen va a ser igualada por una empresa patrocinante. Entonces, si donan 250 pesos, una empresa pone 250 pesos duplicando su aporte. Cada 10 pesos es un plato de comida, entonces les invitamos a sumarse a misionplatos.com. También es muy importante que nos puedan seguir en redes sociales, pueden buscar en Instagram, Facebook, Twitter, en todas las redes sociales para sumarse a la Misión Platos, ayudar a compartir en el caso de no poder donar, y a quienes puedan hacerlo también donar, sumarse como socios colaboradores mensuales, que es otra forma de apoyo muy importante porque nos permite tener una mejor proyección y estabilidad en lo que es ingresos en cuanto a la colaboración. La Intendencia de Montevideo acaba de declarar ciudadano ilustre al reconocido músico y referente del candombe, Lobo Núñez. Con esta información llega Eduardo Delgado. Adelante, Eduardo, ¿cómo estás? Bienvenido. Así es, Rosina. En la sala Ernesto de los Campos, hace apenas minutos fue declarado ciudadano ilustre el señor Fernando Núñez Ocampo, más conocido como Lobo Núñez por todos. Gracias por estos minutos para TV Ciudad. Contanos un poco qué significa para vos, Lobo, este reconocimiento después de tantos años de carrera, tanto como músico como luthier. Y es difícil encontrar un significado, pero sí tengo mucha alegría y bueno, más vale que te reconozcan cuando uno está y no después. Y es como también compartir de toda la vida con los que yo he tocado, he participado, sobre todo en el candombe, es como que nos dieron algo a todos, porque ciudadano ilustre es un reconocimiento que es súper importante, pero para hacer eso hay que estar todo el tiempo. Y a mí me pasó que las diferentes situaciones que pasamos en nuestra generación nos hizo ver el peligro, por un lado, y la responsabilidad por otro, porque en una época se iba todo el mundo del país. Después hubo desarraigo de barrios, la gente se mudaba violentamente, algunos, y los pocos que quedamos teníamos que hacerle frente a mantener la cultura, a tocar. ¿Cómo? Y bueno, entre todos forjamos esto que hoy es lo más popular. Y hablando de ese entre todos, en tu discurso hablaste de eso, de que el candombe es algo grupal, no es individual. Y también otra cosa que dijiste, el tema de que donde hay uruguayos en diferentes lados del mundo también hay candombe. Sí, lo pude comprobar. En los lugares que yo fui siempre. La nostalgia a muchos los lleva a interpretar el candombe, inclusive sin haber pasado antes en Uruguay por el candombe, y llegan a otro país y es lo único que nadie les reclama como propio, porque en muchos eventos donde los latinos se juntan y te pones a tocar o a cantar, si es tango, ahí ya discutís con los argentinos, si es samba es de los brasileros, si es rumba de los cubanos, si es merengue de dominicano, pero si es candombe es de nosotros. El instrumento, el ritmo, la canción, y eso es lo que nosotros defendemos, la autonomía. Usted le dedicó justamente este premio a sus seres queridos y también habló de una maestra de primaria. ¿Qué rol tuvo en su vida y cómo lo ayudó a lo que es hoy por hoy? Bueno, estamos viendo allí a Fernando Lobo Núñez, declarado ciudadano ilustre, más que merecido reconocimiento, este músico que lleva años formando parte de lo mejor de nuestra cultura musical uruguaya. Nos vamos, como siempre los invitamos a que nos acompañen a las 18:55 en nuestra edición central, o mañana temprano a las 8 la primera edición de MBD Noticias. Que pasen ustedes muy bien.
El ex senador del Frente Amplio, Charles Carrera, fue imputado por fraude, falsificación ideológica y utilización indebida de información privilegiada a pedido de la fiscal Sandra Fleitas. El ex senador Carrera afirmó que probará su inocencia en el proceso judicial y denunció que esto es una operación política de enchastre contra él y contra su partido. El Senado postergó hasta el 30 de junio la votación del proyecto de ley de salvataje de la Caja de Profesionales y una comisión especial que sesionará todos los días buscará acuerdos definitivos. El ministro de Economía, Gabriel Odone, defendió el proyecto de ley de rendición de cuentas, información que fue cuestionada por legisladores nacionalistas y por la exministra de Economía, Azucena Arbeleche. El presidente Yamandu Orsi no descartó la idea de instaurar un triunvirato al frente de la Fiscalía General de la Nación en caso de que persista la falta de acuerdos políticos para renovar la titularidad de ese organismo. Al menos 3 policías muertos y varios heridos es el saldo de los enfrentamientos registrados este miércoles entre las fuerzas de seguridad y campesinos seguidores de Evo Morales. El directorio de la Caja de Profesionales Universitarios se reunirá esta tarde a partir de las 14:30 horas para analizar, entre otras medidas urgentes, la posibilidad de que el pago de las jubilaciones y pensiones correspondientes al mes de julio se realice en 2 partes.